Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos un día más al canal. Gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí, a los que me dejáis los likes, los comentarios y hacéis la visualización completa del vídeo, muchísimas gracias. Nos vamos con la obra porque ya sabéis que estamos con las novelas ejemplares de Cervantes, con lo cual ya presenté al autor, y nos vamos con la obra que traigo hoy. Hoy traigo La española inglesa, que comienza con la toma de Cádiz en 1596 por los ingleses. En ese momento había una falta de organización tremenda, esto es historia, con lo cual los ingleses pudieron atacar Cádiz, destruyeron a la Armada española que estaba defendiéndola y pues llevaron botines de guerra. Entre estos botines en la novela se llevan a una niña, a Isabela. Isabela es adoptada por una familia inglesa que la trata muy bien, la tienen como una hija suya. Y bueno, pues ella crece convirtiéndose en una joven muy hermosa, con muy buena educación, con muchísima cultura. Adopta los modales ingleses, pero de alguna forma también consigue retener los suyos españoles. Y allí, en Inglaterra, se enamora de un joven, Ricaredo, pero los padres de Ricaredo pues quieren casarlo a él con otra mujer. Entonces encuentran muchísima oposición para poder estar juntos. Además, hay otro hecho histórico y es que se ve un poco el miedo que había en la Inglaterra de ese momento de las familias católicas, de los católicos que vivían bajo un estado protestante. Y es que la familia que adopta a Isabela son católicos, pero en una Inglaterra protestante, con lo cual tienen miedo de que todo esto se descubra. Esta es la obra, nos vamos con mi opinión. Bueno, pues como veis, los vídeos que estoy haciendo de las novelas ejemplares son más cortitos que otros porque son novelas muy cortas. Entonces, conforme iba leyendo, digo, poco voy a tener que decir de estas novelas porque son realmente cortitas, hay mucho que decir, pero como siempre digo, yo no soy experta, a mí solamente me gusta leer y doy mi opinión sobre lo que leo. Y es una opinión muy básica, ¿eh? Pero con esta obra pues me llevé una sorpresa, porque siempre se ha dicho que Romeo y Julieta es la obra por excelencia que representa mejor al amor. Yo digo que quien asegura esto es que no ha leído esta obra de Cervantes, que es La española inglesa. La única defensa que yo hago de Romeo y Julieta, bueno, aparte que tiene muchísima calidad, está muy bien escrito, pero la única defensa que yo hago en cuestión del contexto de Romeo y Julieta es que el teatro tenía que llevar unos tiempos, con lo cual esos tiempos tenían que ser respetados, y por eso yo creo que la obra representa ese amor tan repentino, pero para mí Romeo y Julieta no es una obra de amor, es una obra de pasión además desbordada, y que no puede llevar a nada bueno, porque es que los protagonistas no se conocen. Ya lo comenté cuando presenté Romeo y Julieta. Romeo, antes de conocer a Julieta, quería morirse por el amor de Rosina, creo que se llamaba Rosina, no me acuerdo muy bien, de otra chica. Él quería suicidarse, ya desde el primer momento él quería suicidarse, quería morir. Y de repente cuando ve a Julieta, la otra se lo olvida completamente y ya es Julieta, Julieta, Julieta. Y a Julieta también es un flechazo, ¿vale? Los flechazos ocurren, pero digamos que a mí Romeo no me gusta porque es un picaflor, realmente. Hoy me gusta esta, estoy muriendo por esta persona y mañana veo a otra y es literal. Y me muero por la otra. De hecho, Shakespeare tuvo que matarlos porque es que ese amor, si hubiera continuado, no tenía lógica
que siguiera, o hubieran sido un matrimonio muy mal avenido, porque realmente no se conocían de nada. Y como digo, Romeo, de morirse de amor por otra, de repente se muere de amor por Julieta y se olvida de la otra. ¿Y por qué Julieta va a ser distinta? En cuanto conociera a otra chica, pues Julieta quedaría en un segundo plano o se terminaría olvidada. Con lo cual, ese amor de Shakespeare, que Shakespeare nos muestra en Romeo y Julieta, para mí no es una historia de amor, es una historia de pasión entre dos adolescentes que, bueno, en aquel momento ya casi eran adultos, porque la gente se casaba muy joven, pero muy joven, siendo menores de edad a día de hoy. Entonces, para mí no es una historia de amor. Entonces, claro, Rosalina era la otra chica que Romeo estaba enamorado de ella, Rosalina. Entonces, pues claro, Shakespeare no tuvo más remedio que hacer un drama y matarlos a los dos para que ese amor fuera eterno, porque de otra forma no lo hubiera sido. Después también Julieta a mí me parece muy falsa, es decir, ella siempre dice que ama a Teobaldo es su primo, pero si tanto lo amas, si realmente lo ama tanto, yo creo que entre una relación de toda una vida y una relación recién conocida, en un contexto real, esa relación se hubiera roto en el momento en que Romeo mata a Teobaldo. No, es que no hay por dónde cogerla. Yo sigo sin entender por qué se ha dicho siempre que Romeo y Julieta es el gran exponente del amor en la literatura, porque hay obras muchísimo mejores que Romeo y Julieta que demuestran este amor, un amor verdadero. Como digo, vuelvo a repetirme, Romeo y Julieta es una historia pasional, un calentón entre dos adolescentes, punto. En la española inglesa, sin embargo, sí vemos un amor que va más allá de lo físico, más allá del amor superficial y más allá del enamoramiento que se olvida. A día de hoy yo puedo decir que la española inglesa junto con Cyrano de Bergerac son los dos grandes exponentes del amor en la literatura que jamás se haya escrito. Y dejando ya la obra de amor, también se ve una parte de la sociedad que Cervantes deja reflejada, como es la orden de los mercedarios. ¿Quiénes eran la orden de los mercedarios? Pues era una orden religiosa que pagaba el precio por los esclavos cristianos que habían caído en manos del turco o, como en este caso, en manos de los ingleses. Incluso cuando esta orden no tenía el dinero suficiente para pagar el rescate que se pedía, muchas veces ellos mismos intercambiaban, pasaban a ser esclavos a condición de que se liberara al esclavo que en ese momento tenían pues los enemigos. Se quedaban en el lugar del esclavo y después había que rescatarlos a ellos, claro. Entonces nos muestra pues no solamente el miedo que había real en la época, en la vida real, de los cristianos que en Inglaterra tenían que mantenerlo en secreto porque estaban viviendo bajo un reinado protestante, y también nos habla de cómo se rescataba al esclavo, con la orden de los mercedarios o por otros cauces. Realmente es una historia para colocarla en los grandes teatros de las historias de amor, digna de sobrepasar en fama a Romeo y Julieta. Y una pena que tengamos esta joyita de amor escrita además por uno de los grandes, como es Miguel de Cervantes, y que haya tan poca gente que la haya leído, que ni siquiera la conozca. Hay muchas obras más de Cervantes que es una pena que no se lean en primaria, ya terminando primaria o incluso en secundaria, porque además siempre o por lo menos cuando yo estudiaba, siempre se mandaba a leer el Quijote, pero es que sí, el Quijote hay que leerlo, pero es verdad que no es una buena obra para introducir a alguien que no le gusta leer, un adolescente o alguien que no le gusta leer en la literatura, cuando hay obritas de Cervantes que son muy cortitas, como son las novelas ejemplares, y que hay joyas como esta que es que se leen en 2 horas, están leídas, o por muy lento que sea, en un día se leen. Y creo que sería mucho más adecuada
para introducir a los jóvenes en la lectura, antes que mandarle un tochaco, como es el Quijote, que incluso para un adulto puede resultar un tanto denso. A mí es que me gusta mucho el Quijote, tengo de hecho varias ediciones y lo he leído varias veces ya, pero entiendo que puede ser una lectura que asusta y que incluso cuando se es adulto no se sienten muy atraídos los adultos tampoco se sienten muy atraídos por ella. Entonces, imaginaros para alguien mucho más joven. Y yo creo que sí, que hay que dar un poquito de cultura, que hay que dar un poquito, que hay que introducir a los más jóvenes en lo que es la literatura clásica, para que se olviden del terror que produce la palabra clásico, pero que hay que hacerlo con obras que se adapten más a su edad y posiblemente a su gusto. Nos vamos con las curiosidades. Bueno, pues a ver, me encanta Cervantes. A excepción de una novela suya que también la voy a recomendar porque aunque la tengo, no soy muy amiga de esta novela, también una novela ejemplar, pero la voy a presentar porque merece la pena, pero ya hablaremos de ella. Pero me encanta Cervantes, ¿por qué? Porque es para la época es muy feminista, es decir, las mujeres tienen un papel súper importante en todas sus obras, porque además tiene una tolerancia tan grande hacia otras formas de pensar, hacia otras culturas, es tan empático, es que tiene una empatía que a día de hoy muchísimos de nuestros dirigentes políticos, muchísimas de las personas, nuestra propia sociedad ha perdido esa empatía. Y yo creo que es un ejemplo a seguir. Es decir, estamos hablando de una época en que Inglaterra era enemiga de España, que había guerras entre ellos, ¿de acuerdo? El inglés era el enemigo. Cuando Cervantes escribió esta obra, asombró a todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque a la reina Isabel, por ejemplo, no la trata con desprecio, la muestra como una reina tolerante y habla de los ingleses con muchísima simpatía. Es decir, intenta una reconciliación más allá de las guerras, más allá de las diferencias culturales. Pero es que además con el riesgo que conllevaba, porque estamos hablando de que en aquella época la Inquisición estaba en todo su auge contra los herejes, contra la herejía, contra el protestantismo. Y mostrar esa simpatía hacia un país protestante, aunque los protagonistas sean católicos, que yo creo que por eso no le metió ahí mano la Inquisición tampoco, era arriesgarse mucho. Y Cervantes lo hace. Estamos hablando de una época donde no había derechos humanos, donde las guerras eran lo que eran como hoy en día, y siempre hablamos de hay que ver qué mal lo hicieron en América, que yo no digo que fuera un paseo, ni que para las personas que estaban allí viviendo, los nativos que estaban viviendo en América cuando llegaron los conquistadores, fuera fácil, ni muchísimo menos. No estoy defendiendo nada, pero es que tenemos mucho que callar. Es que no podemos culpar a las costumbres de antes, de hace siglos, cuando a día de hoy, en pleno siglo XXI, estamos cometiendo barbaridades y genocidios tan grandes como lo que está pasando. Cuando tenemos un auge aquí en España de personas que quieren el franquismo, que vuelve el franquismo con lo que fue el franquismo, cuando aquí jamás, en España, jamás se ha perseguido ninguna bandera franquista, ningún símbolo franquista. La gente ha podido hablar lo que le ha dado la gana y sigue haciéndolo, y cada vez peor. Cuando en Alemania a Hitler, todo lo que tiene que ver con Hitler, todo lo que tiene que ver con apología hitleriana, se castiga, se persigue. Es que tenemos mucho que callar a día de hoy con lo que pasa a día de hoy. Y no podemos, cuando tenemos
tanta viga en nuestro propio ojo, no podemos juzgar la paja ajena de otros tiempos. Porque lo estamos haciendo se supone que con nuestra apertura de mente, con todos nuestros adelantos, nuestra humanidad va cada vez peor. Y tenemos los santos bemoles de criticar lo que pasaba, de criticar las formas de pensar, lo que pasaba de hace siglos. Cuando a día de hoy nadie se está moviendo por lo que está pasando, por ejemplo, en Palestina, o lo que está pasando en Ucrania, o lo que está pasando con Trump en Estados Unidos, que está atacando, está persiguiendo al que es diferente, al que es de otra nacionalidad, al que habla otra lengua, otro idioma. Es que tenemos mucho que callar. Antes de criticar lo que pasó hace siglos, tenemos que mirar lo que está pasando hoy, lo que estamos dejando que pase. ¿A quiénes estamos votando? El auge de la extrema derecha. Es que es impensable. Esto yo jamás pensé que lo iba a ver. Cuando me encuentro con obras como La Española Inglesa, no me gustaría vivir en aquella época porque ahora mismo hay muchísimo más adelanto en muchísimas cosas que sí son buenos. Pero en cuestión de humanidad, yo creo que vamos para atrás como los cangrejos. Lo digo en serio. Así que hay que leer a Cervantes. Tenemos una película sobre esta obra, bastante reciente, bueno, tiene ya sus años, pero es reciente, es del 2015. Y trabaja como La Española Inglesa Macarena García, Carles Francino, Miguel Reyán y Lola Herrera, entre otros. Así que voy a dejar el tráiler en la descripción del vídeo para que podáis verlo. A ver si lo encuentro, supongo que sí. Esta es mi recomendación, ratoncillos. Nos vemos aquí el lunes que viene. Sed muy felices y leed todo lo que podáis.